¿Cómo están mis queridos amigos? En esta oportunidad, para apoyar a desarrollar la ficha de autoaprendizaje de la actividad número 8, titulado Argumentamos las implicancias del desarrollo científico y tecnológico para optimizar el acceso al agua, correspondiente al área de ciencia y tecnología del primero y segundo grado de educación secundaria. Corresponde pues a la experiencia de aprendizaje integrada número 5, titulado Fomentamos acciones para ejercer nuestro derecho al acceso y uso del agua. La competencia a desarrollar en esta actividad explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos y materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. El criterio de evaluación a enfatizar en esta actividad es: argumenté utilizando conocimientos científicos mi posición sobre la importancia del agua para los seres vivos, que formará parte de mi discurso. Bien, mis queridos estudiantes, por lo tanto, entonces hay que enfatizar a usar los conocimientos científicos para argumentar. Rápidamente iniciamos con el desarrollo de nuestra actividad. Y nos dice que en la actividad anterior comprendiste cómo manejaron y utilizaron el agua los incas, y así como los cambios y permanencias hasta la actualidad. Ahora vas a elaborar argumentos luego de revisar información sobre el desarrollo científico y tecnológico en torno al agua, lo que permitirá dar sustento a las acciones que propongas para ejercer el derecho del agua. Entonces refiere a las actividades del área de ciencias sociales, ¿no es cierto? Cómo se usó la tecnología en el Imperio Inca para aprovechar este recurso del agua, que fue muy importante, ¿no?, para la vida. Ahora, en base a ello, dice que debemos reflexionar. ¿Cuáles son las tecnologías que se conocen para hacer uso del agua? Podríamos decir, como es reflexión, podríamos decir actualmente lo que conocemos es la potabilización del agua, pues que consiste en tomar el agua de un río, por ejemplo es lo que hacen en Arequipa, pasar por diversos filtros primero, luego echar cloro para eliminar las bacterias y microbios, ¿no? Y así de esta forma ya se puede estar apto para el consumo humano. Aún así se recomienda pues antes de consumirlo hacerlo hervir, ¿no? Porque ya los años donde tomábamos agua de la manguera pasaron a la historia, porque cada vez la contaminación hace pues de que tomemos mejores precauciones, y la mejor precaución es hacerlo hervir el agua y tomar agua hervida. Continuemos. ¿Cuáles son las acciones que realizamos en el hogar para cuidar el agua?, nos preguntan. Podríamos responder, por ejemplo, ¿qué hacemos en el agua? Revisamos los inodoros y los pilones que no goteen, ¿no? ¿Qué más hacemos? Algunos, ¿no? Reciclamos el agua, por ejemplo, de los enjuagues de lavado de ropa. A veces lo juntamos este agua en cilindros para reciclarlo y usarlo en los inodoros, ¿no? De esta forma ahorramos de repente el agua. Podríamos responder si es que lo estamos haciendo. Continuemos. Nos dice, considerando las reflexiones junto a los miembros de tu hogar y las actividades que has desarrollado hasta el momento, ten presente la siguiente pregunta. Bien, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo podemos hacer un uso más eficiente del recurso de agua? Bueno, es una pregunta que nos plantea la actividad. Bueno, ¿cómo podríamos hacer? De repente podríamos hacer creando un circuito de reciclaje de agua de lavatorios, ¿no? Del agua que se usa, de los lavatorios, donde generalmente nos lavamos la mano, y esta agua pues que no está tan contaminada, digamos, se va pues al desagüe. En vez de eso, de repente podríamos crear un circuito de reciclaje. Es una idea, ¿no? Pueden ustedes plantear aquí otras ideas, no sé qué más podrían hacer para mejorar el uso eficiente del agua, ¿no?, en nuestras casas, cada uno en su casa. Ahora la actividad nos dice, tomemos en cuenta que para responder esta interrogante
puedes apoyarte preguntando a tus padres, tus hermanos mayores o algún familiar de tu casa. Entonces igual, ¿no? Tú te estás apoyando en estos momentos con mi persona, ¿no? Por esto estoy diciendo podría ser eso. Pero igual, pregunten a todos para poder tener una mejor respuesta más clara. Continuamos, la actividad nos dice que debemos explorar para conocer sobre este tema. Debemos revisar la información del texto. Analizamos algunas fuentes históricas que se encuentran en la sección Recursos para mi aprendizaje. Este texto de analizamos algunas fuentes históricas corresponde al área de ciencias sociales, es a la actividad 6 y 7. Igual se los voy a dejar para que lo puedan descargar, ¿no? Y se trata pues fuentes que nos da esta ficha. Nos dice que hay 3 fuentes. Primera fuente, los andenes o terrazas que usaron en el Imperio Inca. Fue una fuente, ¿no? Cómo se aprovecha. Y la otra fuente fue la fuente Moray, ¿no? Una construcción inca en forma circular, una andenería en forma circular, a fin de que se pueda aprovechar el agua en su máxima expresión, ¿no? Como del andén superior va bajando la humedad hacia los andenes más inferiores. De esta forma pues se mantiene y se aprovecha al máximo el agua, ¿no? Y seguramente se saca buenas cosechas, ¿no? Y la fuente C, que se refería a los canales, terrazas y puquios que realizaron nuestros antepasados en el Imperio Inca para aprovechar pues el recurso del agua. Canalizaron, es decir, con piedra, todo el recorrido que se podía hacer para los riegos del agua, incluso para el uso, ¿no? Domiciliario. Todo era canalizado con piedra, a fin de que no se filtre pues el agua y se aproveche al máximo este recurso hídrico. Son tecnologías que han aplicado y que actualmente en muchos sitios todavía se están haciendo uso, ¿no? Imagínense, ha pasado tantos años y continúa sirviendo esta tecnología inca. Y aquí nos pregunta: ¿visitaste algún lugar donde se observe esta sabiduría ancestral para el manejo del agua? Respondan ustedes sí, no, de acuerdo a su experiencia. En el caso mío, sí, por ejemplo, se ha visto, por ejemplo, en el cañón del Colca, también en el cañón de Cotahuasi, vamos a encontrar vigentes los andenes para aprovechar al máximo el agua de las lluvias. Y seguramente más de uno de ustedes también, en el lugar donde habitan, han visto algún andén. Entonces pueden colocar lo que ustedes han experimentado o han visto o han visitado. Igual los que han visitado a Cusco van a encontrar toda una arquitectura de uso de andenes actuales, ¿no? Por la población que todavía se está haciendo uso, ¿no? Después de muchos años continúa en uso esos andenes, produciendo pues productos agrícolas y aprovechando al máximo el agua de las lluvias. Continuemos. ¿Por qué algunas de estas tecnologías ancestrales continúan siendo utilizados para el manejo del agua? Explica. Bueno, podríamos aprovechar a explicar más o menos de esta forma ustedes también otras ideas. La idea es que traten de usar sus palabras y sus conocimientos, su experiencia, y traten de explicarlo, ¿no? Porque el uso del agua es óptimo en esas tecnologías y esto nos hace pues aprovechar al máximo las lluvias, los manantiales para el riego de productos agrícolas. Podría ser esa una explicación, porque si no nos ayudarían a aprovechar al máximo este recurso hídrico, simplemente ya el hombre o las personas lo hubiesen modificado, ¿no? Continuemos. Considera que una tecnología es un conjunto de instrumentos, recursos técnicos o procedimientos empleados en un determinado campo o sector con la finalidad de solucionar un problema humano de manera eficiente. Claro que sí, cuando hacen las canalizaciones, esas canalizaciones o esos andenes, es pues un conjunto de elementos que ha sido elaborado por el hombre, usando piedras, usando otros materiales para su construcción. Por lo tanto es una tecnología aplicada, ¿no? Tanto en la canalización, en la elaboración de los andenes. Entonces esa tecnología se sigue usando.
Continuemos. Ahora nos dice, el agua es importante para el desarrollo de los seres vivos, pero también es importante en las actividades humanas como la agricultura, minería, industria, entre otros. Claro que sí, sin agua no se puede hacer nada, eso conocemos, ¿no? Imagínense, sin agua desaparece la vida. Incluso en pleno desierto existe agua, ¿no? Pero en mínima cantidad, por eso que viven ahí muchas especies de seres vivos. Ahora revisamos la infografía Perú, paraíso del agua, que está pues en nuestra ficha de autoaprendizaje, ¿ya? Y una vez revisada, leída, les aconsejo que extraigan ideas principales y con ello podamos responder estas preguntas, ¿no? ¿A qué se refieren con que nuestro país es el paraíso del agua? En la infografía nos muestra la información que los peruanos tenemos la dicha de ser un país a nivel del mundo con mayor cantidad de agua dulce, que puede ser aprovechada en la agricultura, en la industria y consumo humano. Podría ser esta información. Asimismo, esta agua se encuentra pues en los glaciales de los Andes, en los ríos, en los lagos, en manantiales o ríos subterráneos. A eso se refiere pues que somos un paraíso del agua, en comparación de otros países del mundo, ¿no? Entonces, orgullosos los peruanos, tenemos mucha agua dulce. Pero sin embargo, la realidad que nos muestra que también tenemos muchos hermanos en las ciudades o en ciertos lugares que viven que no gozan todavía del agua potable. Continuemos. ¿Cómo afecta el calentamiento global y cambio climático en la distribución del agua en nuestro país? Bien, esta respuesta ya tenemos que realizar con la información que tenemos desde el área de ciencia y tecnología y de todas otras áreas, porque las competencias que desarrollamos es desde todas las áreas, es en forma holística. Entonces, podríamos responder de esta forma, ¿no? Esta contaminación ha producido el deshielo de los Andes. ¿Por qué? Por el calentamiento global. Y este calentamiento global se debe pues al incremento de dióxido de carbono que se forma como una capa en la estratosfera, ¿no? Es decir, donde estaba la capa de ozono, como se ha debilitado el ozono, se va reemplazando con el dióxido de carbono, producto de la contaminación, producto de la combustión de todo sitio. Este dióxido de carbono sale pues de todo sitio, ¿no? Por ejemplo, del parque automotor, porque quemas gasolina, petróleo y el producto es dióxido de carbono, CO2. Cocinas en tu casa, el producto es dióxido de carbono, ¿no? Quemas las chacras, quemas los cerros, los incendios, alguna parte hay un incendio, se produce dióxido de carbono. Entonces, hay gran cantidad de dióxido de carbono de producción y estas pues no dejan salir la calor, ¿no?, de nuestro planeta. Ingresa pero no deja salir. Entonces, este recalentamiento ha hecho que los Andes tengan menos hielo, ¿no? Se está deshielando. También está produciendo la disminución del ciclo del agua. Ya no se está dando en la misma intensidad, por eso que a veces las épocas de lluvia ya no llueve tanto en la sierra. A veces las lluvias se están desarrollando en la misma costa y esto se llama pues una ruptura del ciclo del agua. Ya saben que el ciclo del agua es vital para que el agua sea considerado como recurso renovable. Si ya no se da el ciclo del agua, podríamos estar considerando al agua como recurso ya no renovable. Es decir, ya va a escasear el agua dulce en la parte de la sierra. Y por lo tanto,
todo se transforma, ¿no? Eso está ocasionando la contaminación. Continuemos, tomemos en cuenta, dice, revisamos el último texto. ¿Ya? Lean el texto, optimizamos el uso del agua en el hogar, que se encuentra en la sección de recursos para mi aprendizaje. Entonces, respecto a ese texto, les sugiero que lo analicen y planteen. Seguramente el profesor en la próxima semana, que está libre, va a plantear una actividad de que elaboremos un proyecto, ¿no? De cómo podríamos optimizar el uso del agua cada uno en nuestros hogares. Y ese texto, esa información nos va a ayudar para esa actividad también. Veamos, respondamos una vez analizada la pregunta que nos pide en esta actividad. ¿Por qué es importante optimizar el aprovechamiento del agua?, nos pregunta. Entonces podríamos responder, ¿no?, desde nuestros saberes, ¿para qué optimizamos el agua? Porque tenemos, pues, hermanos pobladores en la misma ciudad que no tienen la suerte de contar con el servicio de agua potable. Por ello debemos ahorrar a fin de que este recurso llegue a más ciudadanos, porque si no ahorramos el agua, simplemente nuestros hermanos ciudadanos van a seguir quedándose sin agua potable. Continuemos. Después de revisar todos los recursos y la reflexión junto con los miembros de tu hogar, es el momento de seleccionar las premisas que formarán parte de los argumentos para tu discurso que fomentará las acciones para ejercer el derecho del agua. Entonces nos dice que debemos tomar en cuenta que las premisas son afirmaciones o ideas que se dan como cierto y que sirven como base para un razonamiento o una discusión. En este caso, todas las premisas tienen fundamento e información científica presentes en los recursos de actividades, pero no te conformes con ellos. De ser posible, investiga en las páginas web de universidades o centros de investigación. Entonces, al menos las premisas que vamos a plantear en estos momentos no son, pues, digamos, lo último, ¿no? Es una sugerencia la que se está dando en estos momentos. Por lo tanto, mi querido estudiante, tienes que revisar más información y plantear mejores premisas. Es lo que nos está sugiriendo la actividad, ¿ya? Entonces, no se queden solo con lo que les estoy dando yo. Traten de hacer mejor sus premisas. Supongamos, ¿no?, un ejemplo nos da. Supongamos que nos piden que sustentas una actividad física para realizar en la familia, ¿no? Nos propone, ¿no?, sustenta una actividad física. Entonces, es decir, debemos argumentar sobre una propuesta de actividad física. Para esto evaluamos la caminata y el ciclismo. Entonces van a evaluar premisas, tanto la caminata y el ciclismo. En la premisa evaluarían de esta forma: la caminata es un ejercicio de baja intensidad que no requiere de implementos sofisticados. Es la caminata, ¿no?, de acuerdo a textos, lecturas que ustedes encuentren. Y también van a encontrar que el ciclismo es una actividad de mayor intensidad que la caminata, indudablemente, y requiere para ello de una bicicleta y una red vial por donde recorrer, ¿no es cierto?, que permita la seguridad a las personas, no va a ser que sean atropelladas. Entonces, está haciendo una comparación, ¿no?, entre las dos actividades, y a esta comparación que hace sacando de las lecturas que ha hecho, porque esto no se está inventando en el ejemplo, sino esto ha extraído de las lecturas. Entonces se llaman premisas. ¿Por qué? Porque estas afirmaciones ya tienen sustento científico y es verdad. No se está inventando ni está suponiendo. A eso se llama premisas. Y estas premisas nos van a servir para elaborar nuestras conclusiones, que serían: la caminata puede ser incorporada fácilmente en la rutina cotidiana de muchas personas. Esa sería la conclusión. Igual nos podemos decir que el ciclismo es una actividad que requiere de mayor cantidad de implementos personales y de la ciudad. Entonces, ya estas conclusiones se sacan gracias a las premisas. Y eso es lo que quiere que hagamos con la tecnología del agua, ¿no?, con lo que se ha estudiado en esta ficha. Entonces, en base a estas premisas y en base a estas conclusiones se pueden hacer el argumento, ¿no? Veamos.
¿no? El argumento sería: la caminata es una actividad física que constituye una alternativa de ejercicio para las personas porque puede ser practicada por la mayor cantidad de personas y requiere de poca implementación personal y de la ciudad. Ese es el argumento, ¿no? De la misma forma, entonces, construimos primero nuestras premisas, ¿no? Con todo lo que hemos estudiado en la actividad. Podrían ser estas o mejores, ¿no? Ustedes traten de apoyarse y pueden construir algo mejor. Primero, 1. Nuestro país es paraíso del agua, porque tenemos cantidad suficiente de agua dulce, más que cualquier otro país del mundo, solo que esta agua se encuentra en la selva, lagos, ríos glaciales andinos. Otra premisa: nuestros antepasados aplicaron tecnologías para hacer uso efectivo de los recursos hídricos, mediante andenerías, canalizaciones, terrazas, aprovechamiento de puquios, etc. Tercera premisa: en los hogares hacemos uso del agua y no tenemos una cultura de optimizar su uso, y muchas veces descuidamos y se desperdicia pues mediante los goteos de los inodoros y pilones. Existe la posibilidad de aplicar tecnología para aprovechar el uso de aguas grises, como por ejemplo agua de enjuague, agua de lavamanos, agua de lluvias que se acumulan en los techos, etc. Entonces, sí hay la posibilidad de aplicar estas tecnologías de acuerdo a lo que hemos visto en nuestras fichas de aprendizaje. Ahora, con estas premisas vamos a elaborar las conclusiones. Las conclusiones serían los siguientes. 1. Siendo un país con tanto recurso hídrico, podemos hacer que nuestras autoridades prioricen los proyectos de potabilización del agua para atender a todos los pobladores. Asimismo, aplicar tecnologías similares o mejorados de nuestros antepasados para optimizar pues su uso en la agricultura, en la industria y en el consumo de las personas. Sería una primera conclusión. La segunda conclusión sería que en los hogares es posible optimizar a bajo costo el uso de aguas grises mediante sistemas de tuberías, aprovechando las aguas grises y las que se obtengan de las lluvias para el riego de las plantas de nuestros jardines, de nuestras bermas, de nuestras fachadas, ¿no? Entonces podría ser la segunda conclusión. Ahora, con estas conclusiones vamos a elaborar nuestro argumento, ensayar este argumento, que podría ser de la siguiente forma. Podemos solucionar la necesidad del agua como país, elaborando proyectos que optimicen su uso, aplicando tecnologías similares a los que hicieron nuestros antepasados y mejorando algunas de ellas, como por ejemplo construyendo más reservorios, ¿no? Y así aprovechamos el agua de las lluvias. Asimismo, implementando tecnologías de uso de aguas grises en los hogares. Además, podríamos construir plantas de tratamiento de aguas residuales en cada una de nuestras ciudades. De esta forma, podríamos hacer uso óptimo del agua como país. Ese sería nuestro argumento, ¿no? Bien, mis queridos estudiantes, ahora solo nos queda, no se olviden, evaluarse con su ficha de autoaprendizaje, que ya era, si lograron hacer este argumento, mucho mejor que la que estamos proponiendo en este video. Hasta la próxima vez.